Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores, a este miércoles post-carnaval. Tiraron muchas bombas, muchachos, se disfrazaron de negrita. ¿Cómo los trata la vida? Hola, ¿cómo están? Bueno, encantada de verlos otra vez, otra mañana más, siempre en fin, de conversación siempre interesante y cordial, así que yo estuve tranquila, encerrada, sin carnaval, la verdad, pero, pero bien, todo bien. Todos muy contentos de estar de vuelta hoy y bueno, también muy contentos por la invitada que tenemos y seguramente pasaremos un miércoles de ceniza muy musical. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes desde París. Qué maravilla. Nosotros desde aquí, pero con la misma alegría de vernos y de escucharte. Bienvenida. Bueno, ya se Gracias. adelantó nuestra invitada y se asomó por aquí a saludarnos y bueno, se trata nada más y nada menos que de Sandra Silvio. Presentémosla formalmente, esa soprano lírica, directora de coro, musicóloga y profesora de música antigua venezolano-francesa, fundadora y directora para más señas de esa agrupación maravillosa que es Música Reservata. Sandra se graduó en el Conservatorio Nacional de Caracas, en la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela, en el Conservatorio Superior de París, donde obtuvo el primer premio, hay que decirlo, en el año 97, y se doctoró en musicología por la Universidad de Tours. Como solista, anotar que ha participado en diversos oratorios, recitales y óperas, y se ha presentado con varios conjuntos venezolanos, como ya la ya referida Música Reservata, Música Retórica, La Camerata de Caracas, y conjuntos europeos como Grupo Música, Tonos Humanos, Diálogos, Isabela d'Este, El Lima, Modus y La Rejuisanza. Como investigadora, lideró Sandra un proyecto sobre el arte de la música vocal barroca italiana para el Instituto Europeo Centro Nacional para la Investigación Científica. ¿Qué más anotar de Sandra Silvio? Bueno, directora de la Camerata Barroca en la Universidad de la Sorbona, profesora de canto en los conservatorios de Bignon-sur-Seine y Montgeron, profesora de música antigua en el Instituto Foremy y profesora de canto en el proyecto Demos de la Filarmónica de París. Mesa servida esta mañana y le damos la bienvenida a Sandra Silvio a Un Minuto con las Artes. Hola, gracias por la invitación. Muy contenta de estar con ustedes y poder conversar de diferentes tópicos desde aquí de París. Y bueno, es un honor siempre poder hablar con ustedes. Bueno, hola Sandra, un placer tenerte aquí con nosotros en Un Minuto con las Artes. Hacía tiempo que yo tenía en la cabeza que teníamos que invitarte a conversar un rato con nosotros en este espacio, pues, por la admiración que siento, que siempre he sentido por tu trabajo, por lo que tú has hecho, por lo que vienes haciendo hace mucho tiempo. Y bueno, y porque tengo tanto tiempo sin verte, además desde el colegio, de hace cuántos años. No, mira, para empezar directamente con el trabajo, a mí me entusiasmó el año pasado cuando viniste a los 30 años, a celebrar los 30 años ay, se me fue el nombre, de música, perdón, Música Música. reservata. de música reservata, se me fue el nombre, de música reservata, claro, que viste a celebrar los 30 años, que ya son 30 años, que es muchísimo tiempo. Bueno, Sí. tampoco es tanto si nos ponemos a ver. Yo tengo 30 años 30 años de clase en la UCB y eso fue ayer que yo empecé. Pero, pero mira, te quería preguntar justamente cómo ha mantenido, porque tú ya tienes tiempo fuera, cómo ha mantenido la cohesión del grupo, viviendo cada uno en un sitio distinto, porque todas están como regadas por todas partes. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Tú tienes un
profundo trabajo de investigación que sé que es lo que intentas colocar en la música. Y esa es una parte de la pregunta, pero también tengo otra pregunta que tiene que ver justamente por esa atracción tuya por el pasado. En teatro, cuando nosotros hacemos montajes de Shakespeare o el siglo de oro hay una tendencia que yo lo he hecho bastante de tratar de modernizarlo un poquito, de traerlo para acá. Claro, nosotros tenemos el maquillaje o la ropa, cambiamos la ropa, cambiamos alguna que otra palabra, pero en música eso se hace, es posible hacer eso, actualizar la música renacentista, medieval o barroca. Pregunto, es una pregunta de pura curiosidad, la verdad. Bueno, sí, bueno, respondiendo a tu primera pregunta de 30 años de una agrupación, sí, bueno, pero es una agrupación que se inició con un grupo de amigas y amigos que es como una hermandad realmente. Somos como hermanos, hermanas, y justamente llevamos mucho tiempo cantando juntos en los diferentes grupos musicales de venezolanos, de caraqueños, y después decidimos hacer este grupo y bueno, la carrera la proseguimos en el país durante 10, 15 años hasta que yo me tuve que venir para acá a, a Francia y esa hermandad siguió y es una hermandad no solamente, yo diría espiritual, sino musical. Tan impresionante que cuando hicimos, por ejemplo, la gira en el 2023 a Miami, teníamos como 2 años que no cantábamos juntas. Y llegamos y en una semana eso hizo así, ¡chup! Las voces, todo. Eso, una amalgama increíble que llevamos tanto tiempo cantando juntas que realmente funciona, siempre funciona. Entonces, bueno, eso hemos seguido, yo he seguido, ¿no? Tratando de cultivar ese vínculo, haciendo proyectos cuando podemos, porque las condiciones del país nos ha separado a todos, ha separado a la familia, ha separado a los grupos. Por ejemplo, la gente del sistema, mucha gente se fue, tuvieron que rehacer los grupos. Entonces, esas cosas marcan, ¿no? Pero cuando hay una unión espiritual entre las personas, eso es muy fuerte y eso va a la música, porque la música es espiritual también, ¿no? Y las voces, eso queda allí, ¿no? Como una memoria musical, una memoria vocal. Y esa es un poco la magia de estos grupos, ¿no? Que cuando nos reencontramos, suena. Y ese tipo de cosas ocurre también en España, que han intentado siempre, todos los años, hacer un reencuentro de la CUSIP. Pues son igualitos, con la misma gente que ya tiene años cantando y que dejó Venezuela de hace mucho tiempo y se reencuentran y vuelve a sonar igual. Entonces, bueno, eso es una magia que hemos seguido cultivando y es un poco la magia venezolana también, que uno tiene como un vínculo muy, muy particular. Y con respecto a la segunda pregunta, que si se puede modernizar un poco la música antigua, mira, sí, ahorita hay grupos aquí en Francia que lo hacen, que tratan de llevar el barroco al jazz, el barroco a la música tradicional, y son grupos que han tenido un cierto éxito porque el barroco o el medioevo o el renacimiento llega a más público, pues, ¿no? Porque claro, cuando tú llevas esa música a algo que está vinculado al jazz, por supuesto, tiene una mayor difusión a un público que de repente nunca se interesó en el barroco. Pero eso a su vez tiene su doble, es peligroso también, porque hay mucha gente que cree que eso es el barroco y no entiende que eso no es el barroco, que eso es una manera de estimular un poco la visión de la música, pues, ¿no? Pero
no es el estilo barroco. Entonces, bueno, uno tiene que tener cuidado a la hora de hacer esas cosas y advertir al público que eso es una versión moderna, como uno hace en las adaptaciones de Shakespeare o de otros autores. Sí, claro, entiendo. Que es lo que hay que hacer, porque también no todas las adaptaciones son buenas y eso en teatro pasa muchísimo. Hay adaptaciones que, Dios mío, ¿cómo hicieron esto con los dos Hidalgos de Verona? Qué locura tan grande. Y eso pasa, ¿no? Y hay que respetar mucho, muchísimo el pasado. Eso pasa mucho en la ópera y en la ópera de todos los tiempos, que tú ves las puestas en escena, que tú dices, pero esta puesta en escena es el horror. ¿Cómo hicieron eso con esta obra? Yo estoy cansada de ver aquí en París puestas en escena que tú dices que tienen un enfoque que destruye la sensibilidad y el sentido de la obra del compositor. Entonces, bueno, pero al mismo tiempo la renova, pues, o sea. Sí, en ese jueguito, yo creo que lo rico justamente es mantenerse como un jueguito ahí, pero con mucho respeto. Es que lo que yo quiero Exacto, como insistir en el respeto a la historia. Hay que tener exacto. mucho cariñito con la historia, mucho afecto con Es, lo que se hizo en el pasado para intentar hacer algo, cambiar una cosita, digo yo. O bueno, cambiar nada, o cambiar nada, o cambiar un nada. grupo que aquí en Francia hace mucho eso se llama La Arpellata, que dirige Cristina Pluart y donde canta mucho este contratenor Jaruski. Bueno, ellos han hecho discos en donde modernizan todo. Por ejemplo, hay un disco en donde se ponen a hacer, mezclan el barroco con el joropo, con el tango, bueno, o ponen entre los instrumentos el clarinete, y otro tipo de instrumentos que no son barrocos para nada, ¿no? Bueno, al gran público eso le encanta, pero eso no es el barroco, pues. También. Música Reservata se considera un grupo purista en ese sentido. Mira, tratamos, yo siempre he tratado como en Venezuela, no hay mucha música antigua, aparte de todo lo que ha hecho Isabel Palacio con la Camerata, que yo fui solista mucho tiempo con la Camerata y tengo un gran cariño a Isabel. Ella hizo un trabajo, bueno, impresionante en Venezuela cuando no había nada del Renacimiento con instrumentos originales. Eh, y eso es de aplaudir, pues, porque eso le dio una oportunidad a la gente en Venezuela de conocer ese periodo de la música con instrumentos, viola da gamba, si es el medioevo con los instrumentos del Rebeca, del medioevo, igual del Renacimiento. Y yo cuando creé mi grupo traté de seguir con la misma idea porque eh, traté de que el público venezolano se conectara realmente con una conversiones lo más auténticas posible, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido, he tratado de hacer algo lo más histórico posible, pues, pensando en Venezuela, pues, porque no se gana nada con que yo llegue y haga algo barroco tipo ya. Bueno, la gente, bueno, o sea, Claro, Venezuela estamos en otra dinámica, pues. De repente aquí, cuando ya se ha hecho todo aquí en Francia o en otros países, tú te pones a hacer este tipo de cosas porque ya estás aburrido de los mil y un grupos que hacen las cosas muy autóctonas, pues, ¿no? claro. ¿Y Eh, ustedes utilizan instrumentos de la época o son instrumentos modernos? Sí, ¿no? Instrumentos, bueno, todos los grupos de ahora utilizan instrumentos hechos ahorita, pero son con modelos de la época, ¿no? Y Correcto. lo que hemos hecho nosotras en Venezuela, porque hay instrumentistas que tienen teorba, laúd, viola da gamba, violín barroco. Entonces, bueno, Claro. en ese sentido hemos tratado de preservar eso.
Sí, Claro, y un aspecto importante de nosotros, de música reservata, la camerata, etcétera, es que tenemos la oportunidad de mostrar un aspecto del desarrollo de la música barroca que es muy distinta a la europea. claro. Entonces, somos competitivos en ese sentido porque vamos a presentar lo que se produjo en América a partir de las influencias renacentistas y luego nuestro barroco, que ha Sí, sido una de las piedras angulares del trabajo de ustedes. sí. Quizás nos podrías compartir con la audiencia algo a propósito de la riqueza de ese barroco nuestro, latinoamericano y venezolano. Sí, por ejemplo, en el último disco que hice, que se llama Tonos Humanos, que es un disco de música barroca, hago música barroca española y latinoamericana. Yo traté en ese disco de poner elementos de la música folclórica de nuestro continente, maraca, arpa criolla. Traté de agregarle un poco ese gustico, pues, ¿no? Porque yo pienso que en esa época, este, la, 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 cuando los españoles llegaron y trajeron en sus barcos todos esos instrumentos europeos y trajeron a los africanos también con sus instrumentos, llegaron a nuestras costas y eso se mezcló con los indios que había aquí, se mezclaron todas esas cosas y dio origen a nuestro barroco latinoamericano, pues, ¿no? Y es un barroco muy particular porque está cargado de todo tipo de influencias europea, africana y latinoamericana. Entonces eso es, bueno, como un cóctel muy rico, ¿no? Muy particular, ¿no? Y a su vez los compositores que vinieron de Europa se contagiaron con la música autóctona de los africanos y de los indios, de los aztecas y de toda la gente que había aquí en Latinoamérica y en Centroamérica, y trataron de agregar esos elementos autóctonos de esa música que era tan bella a su música. Entonces uno ve, por ejemplo, composiciones como Negrillas, en donde el compositor español trata de imitar el dialecto de los negros ponte tú, de México o de Ecuador o de Colombia, etcétera, o de Perú. El dialecto que hablaban los negros en esa época, con las síncopas, con los giros melódicos y rítmicos de, esa, de ese grupo étnico. Igual con los grupos étnicos, por ejemplo, en Perú o en Colombia o en México, ¿verdad? De los aztecas, de los mayas, de los incas, trataron por ejemplo, hay piezas en quechua, hay piezas en lengua náhuatl. Entonces los mismos compositores europeos se contagiaron con eso. Y se contagia, y eso como son vasos comunicantes. ¿Eh? Entonces, esa música, y trataron además de transcribir música autóctona que escuchaban en la calle, que hacían la gente de la calle, que improvisaba la música, vamos a decir, popular de la época. Entonces, eso es muy interesante lo que ocurrió en nuestro continente. Cada vez uno descubre más cosas, pues, de cómo se hacían, cómo se hacían, por ejemplo, las festividades en la iglesia. Cuando se terminaba el ritual religioso, la fiesta continuaba al exterior de la iglesia y ahí se bailaba, se cantaba, se hacían cosas que estaban más cercanas a las etnias locales que a lo europeo. ¿Entiendes? Entonces ahí había como unos vasos comunicantes que se instalaban que era muy interesante. Bueno, en ese disco que sacamos en el año 2021, yo traté
justamente de encontrar todos esos aspectos de esa música, de la hacer resaltar y, y entender un poco qué fue lo que pasó cuando esa música europea llegó aquí y se mezcló con todas las etnias. Eso siempre es muy interesante. Bueno, lo que pasó cuando los árabes invadieron España es la misma cosa, que trajeron, eso dio, en España dio origen al flamenco después. Todas esas cosas, eso viene de la cultura árabe, que se instaló muchísimo tiempo en España. Bueno, todas esas cosas han ocurrido en muchísimos lugares de Europa también. En el medioevo es esencialmente, hay mucha influencia árabe, de Oriente en las músicas. Bueno, ejemplifiquemos el trabajo de música reservata en esta pausa musical en la que escucharemos Plus belle que Flor del álbum Dulcis Amor. A continuación, los compromisos comerciales de la emisora y continuamos nuestra conversación con Sandra Silvio. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de la pausa musical y los compromisos comerciales de la emisora. Escuchamos con música reservata Plus belle que Flor del álbum Dulcis Amor y continuamos nuestra conversación con su directora y fundadora Sandra Silvio. Susana, ¿qué tienes para Sandra? Bueno, yo quiero hacer dos comentarios, vamos a decir así. Uno tiene que ver con lo conversado en la sección anterior y yo me preguntaba, oyéndolos, cuando dices, bueno, que la modernización no significa el estilo barroco, y entonces hay un barroco europeo, pero luego cuando se habla de América, se habla de una confluencia, de una unión, de un sincretismo de culturas entre lo autóctono, lo africano, lo europeo, y se conforma otro nuevo barroco, que también es un estilo barroco. Entonces, esa legitimación de los barrocos, para decirlo de alguna manera, me parece muy interesante como concepto y como comprensión de la amplitud cultural que puede tener un estilo original que luego se transforma con la unión de las diferentes culturas. Ese es un tema que yo quería, bueno, digamos, agregar un poquito más de lo que ya has explicado y que he aprendido muchísimo. Y el otro punto que me interesa mucho, recordando a tu mamá, a Colette de Lausanne, que, bueno, yo tuve el privilegio de conocerla, de ir a su casa, de, bueno, hablar con ella varias veces, pensando, bueno, tú trabajas en la espiritualidad a través de la música, es intangible, es sonoro, y ella trabajaba la tierra, trabajaba la materialidad, y nada más material que trabajar la arcilla y moldear las formas. Pero hay un punto en común, que es la espiritualidad, porque la obra de ella busca tener esa connotación espiritual también. Entonces quería saber si eso podría establecer un punto, un lazo comunicante entre ustedes dos, entre madre e hija, entre dos artistas, con dos medios radicalmente diferentes. Ay, gracias por tus preguntas, Bueno, Ramiro. esas Sí, mira, son... con respecto a la primera, has analizado muy bien la situación, porque sí, yo podría responderte que sí, se puede hablar de un estilo barroco latinoamericano. ¿Por qué? Porque hay ese sincretismo y hay esa fusión de culturas, de etnias, de la música barroca española, europea, italiana, todo lo que vino en esos barcos, más las etnias africanas y las etnias autóctonas que se mezclaron, y eso da un barroco, un estilo barroco muy particular, que esencialmente lo diferencia de la Europa son los ritmos, los textos, que en muchos casos son textos de lenguas autóctonas, y las historias que son completamente historias nuestras, pues, historias nuestras interpretadas
Por ejemplo, hay todos estos villancicos negros que son como spirituals, como los spirituals americanos, que tienen todos estos textos por ejemplo, narran historias de un grupo de negrillos que van a ver a la Virgen María y al Niño Jesús. Y entonces hablan de una manera muy particular como hablaban los negros en aquella época. Y con todas las situaciones cómicas de esas etnias que son tan cómicas, ¿no? Entonces, bueno, eso tú no lo encuentras en Europa. Y si vamos para lo musical, por ejemplo, está la cuestión rítmica, que son ritmos que son realmente muy particulares. Entonces, cuando uno tiene que interpretar ese repertorio, yo creo que hay grupos que se han especializado en ese estilo porque es muy particular y exige intérpretes que tengan un universo muy sólido con el estilo europeo, pero también con los estilos populares de todos esos países. Porque si no, tú no puedes interpretar eso. Si tú haces música mexicana autóctona, tienes que conocer un poco cómo era la música folclórica mexicana o la música folclórica peruana o la música folclórica colombiana para poder interpretar esos diferentes tipos de repertorio de los diferentes virreinatos que, 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 que estuvieron en nuestras tierras. Pues. Entonces sí, hay un estilo barroco latinoamericano muy diferente del europeo. Y concerniente a lo que hablas de mi mamá, sí, mi mamá era una mujer sumamente espiritual. Su obra, que es una obra, como tú dices, que trabaja la materia, y la materia de gran formato, pero mi mamá trató de llevar justamente la materia a lo espiritual. Y por eso que tenía un discurso de crear templos, de crear lugares sagrados, y ella hizo toda su carrera fue hacia eso, hacia la espiritualidad de la escultura, vamos a decir, ¿no? Y mi madre era muy fanática, una melómana como mi padre, Eloy Silvio Pomenta, que era un famoso psiquiatra caraqueño. Los dos eran melómanos, pues, ¿no? Y mi mamá hacía sus esculturas escuchando música medieval, escuchando música justamente, la música que yo hice después, ¿no? Y por eso es que estamos muy relacionadas. Y imagínate que una vez cuando ella expuso en el Museo de Bellas Artes, hubo Sonia Sanoja que bailó en sus esculturas, justamente porque sus esculturas se prestaban para bailar dentro de ellas y para escuchar música dentro de ellas. Justamente porque eran espacios sagrados, eran como catedrales, pero catedrales, eh, no como las catedrales europeas, sino unas catedrales imaginarias como lugares imaginarios y como con una mezcla justamente de lo europeo y de lo latinoamericano. Un poco como lo ocurrió con el barroco que estuvimos hablando latinoamericano, que se mezclaron las culturas. Bueno, mi mamá quiso hacer eso y los templos que ella hacía, imaginarios, eran templos en donde encuentras formas que recuerdan a estructuras europeas, pero también estructuras latinoamericanas o vegetales. Sí. Entonces, bueno, estamos muy relacionados. Sí, la mezcla de lo estructural es verdad, una mezcla entre lo estructural, lo espiritual y lo orgánico. Exactamente. Es muy orgánica. Sí. Sí. Ahora, Totalmente. Sandra, a mí me gustaría que Buenísimo. habláramos, que mencionamos en la parte anterior, en el segmento anterior, la ópera.
que habláramos de tu repertorio operático, ¿no? En tanto soprano lírica, tú has interpretado un montón de personajes operáticos centrales, por ejemplo, la Venus de la Púrpura de la Rosa de Tomás de Torrejón y Velasco, o hiciste Euridice y Amor del Orfeo y Euridice de Gluck, Otavia de la Incoronación Edipopea de Monteverdi, Sí, Clorinda del Tancredi, Micael y Frasquita de Carmen, bueno, e hiciste La Papagena de La Flauta Mágica, que es nuestra cortina musical en Un Minuto con las Artes. Hablemos de esos personajes, ¿con cuáles te sientes más cómoda? ¿Cuáles te gusta más interpretar? ¿Por qué? mira, mi voz se ha adaptado mucho, bueno, primero a la ópera del siglo XVII y siglo XVIII, todo lo que es Monteverdi, Cavalli, Cesti, Legrenzi, Rossi y, por supuesto, Händel, Vivaldi. Esos son repertorios que me encantan. Y después, bueno, soy fan de Mozart. Es un compositor que lo canto y me cae, pero súper bien en la garganta. Mozart, Haydn, todo ese repertorio eh, me va muy bien para mi voz, pues, ¿no? Y yo he tratado de cantar las cosas que me van bien. Yo creo que ese es el secreto de preservar la voz. Yo todavía tengo voz y sigo cantando, sigo haciendo mis conciertos y es por eso, porque no he abusado, ¿no? Me he quedado en un repertorio que me corresponde totalmente, donde no abuso de nada, sino que siempre estoy bien colocada y, y puedo hacer eso en teatro sin ningún problema, pues. Pero esas son mis compositores de predilección, pues me encantan esos compositores. Ahora, si de repertorio vamos a hablar entonces del repertorio de música reservata, que ya ha grabado 7 álbumes, dicho sea de paso, han merecido las mejores críticas y que están disponibles en las tiendas de música digitales. Recomendamos a nuestros oyentes que los compren allí. Sí. ¿Cuál es el repertorio de música reservata? Mira, al principio yo quise meterme mucho con el medioevo. Hicimos Libro Vermel, hicimos Angelorum Ministerio, eh, y hicimos Carmina Burana, hicimos mucho canto gregoriano, pero todo eso, ese repertorio que en Venezuela no se hacía mucho. Y después nos fuimos para el barroco con Monteverdi y grabamos el Ave Maristela con motetes de Monteverdi, a dos voces, a tres voces, y solos. Y después me fui al barroco francés con el repertorio de Port Royal de Marc-Antoine Charpentier, porque era justamente un repertorio para voces femeninas que se cantaba en el monasterio, en la abadía de Port Royal aquí en París, y que fue compuesto para las monjas que vivían allí. Y después de eso eh, nos fuimos para el barroco latinoamericano porque quise explorar el repertorio barroco latinoamericano para voces iguales. Y allí, bueno, hicimos este disco de tonos humanos. Y próximamente tenemos programado hacer una gira para Portugal y España el año que viene. Y tengo en mente grabar piezas para voces iguales de Rossi, esencialmente, y de Landi, que eso fue un repertorio que hicimos en el año 2019-2018, que una belleza de repertorio. Realmente este compositor Rossi escribió mucho para voces iguales, porque eso cantaban los castrati de la época, ¿no? Y entonces ese repertorio lo hemos hecho mucho y quisiera poder grabarlo. Pues muy bien, trae de todo, música reservata, no está tan reservata como anuncia su nombre. Oh, Humberto, ¿tienes algo para Sandra para ir cerrando? Sí, quería saber, este, ¿piensas venir a Venezuela otra vez como viniste el año pasado o ahora te quedas otra vez en Europa o vas a volver a traer tu presencia a nuestra ciudad?
Ah, no, sí, claro, imagínate, Claro, si tengo, tengo muchas ganas de ir y hacer proyectos allá, porque tengo muchas cosas que hacer siempre. Estos repertorios de los cuales te hablé, que quería grabar este disco. También quería volver a claro, ajá. hacer el libro Vermel, que es una cosa que me encanta, eh, o el Carmina Burana. Y, pero bueno, estamos tratando de organizarnos para hacer esta gira europea, para después venir a Caracas y poder organizar algo, algunos conciertos, este, Aquí. que bueno, que me tienen, tengo ese deseo de poder hacerlo para nuestro público. Claro, Sí, va a venir ahorita, pero es que con estos problemas que han ocurrido recientemente a nivel político, no, sí, es otra cosa. no quise ir, Pero la gente no está, pues, el sí, público. sí, sí, entendemos perfectamente. Ahora, y tu trabajo allá en Francia, porque tú allá también das clases como en conservatorios y das clases, tienes también tu vida musical allá, bien Ah, formada y bien agarrada, ¿no? Te dedicas a la, no sé, eres una maestra de música allá también, ¿no? yo soy profesora de canto lírico en 2 conservatorios. También formo parte del proyecto Demos de la Filarmónica, que es un poco como el proyecto del sistema. Se agarra una región y se invade esa región Del sistema. del sur de París, y se trata de hacer durante 3 años de formaciones a niños que no tienen recursos, y al final de esos 3 años se va a la filarmonía y se hace un concierto en donde los niños cantan y tocan instrumentos. Entonces eso es un proyecto muy bonito. Y aparte de eso, yo en el verano tengo un stage muy importante que es de ópera barroca, y cada año hago una ópera compuesta en escena, eh, 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 con todas las de la ley, pues. Y este año es la Incoronación de Hipopea que voy a hacer, y la dirijo y todo. Entonces, el año pasado fue el Orfeo de Rossi, y este año es el Incoronación de Hipopea. Entonces, bueno, todos esos proyectos, bueno, y los diversos proyectos de cada conservatorio, que son enormes, pues, recientemente hice un proyecto de homenaje a compositoras barrocas, y monté extractos de la ópera de Jacquette de la Guerre, que es una de las primeras compositoras francesas a escribir una ópera, Céphale et Procris, y lo monté en el conservatorio, una belleza de proyecto. Bueno, todos los años hay proyectos así interesantes que hago aquí en Francia. Sí. A ver, Sandra, Montserrat Figueras, Philip Pickett, nada más y nada menos, David Roblu, Kenneth Weiss, Jill Feldman, Howard Crook, Udo Reinemann, algunos de los nombres de los maestros con los que te ha formado. Para unos son tótems, son referencias, la mayoría de ellos, en mi caso, los he conocido por Isabel Palacios. Sí. Bueno, jugando con un poco con esta cosa de los 6 grados de separación de las redes sociales, cuéntanos tú que los conociste para nosotros conocerlos también un poco mejor, estos tótems de la cultura y de la música contemporánea. Bueno, un privilegio haber podido trabajar con gente de ese calibre, que viene de universos musicales completamente diferentes: Philip Pickett, David Roblo, o Jordi Sabal, o Montserrat Figueras, o Kenneth Weiss, que era clavecinista de, de Saint Florisson aquí en Francia. Son músicos maestros que me aportaron muchísimo, a nivel de la interpretación, del estudio de una partitura, sobre todo de la sensibilización. Todos esos maestros se afincaban muchísimo, no solo a la perfección de la música y del estilo, sino a la declamación, a la interpretación a través de la declamación de un texto. Porque para mí eso es esencial, y es esencial en el barroco sobre todo, que es una música que, si tú no sabes declamar, no interpretas el barroco, es imposible.
Entonces, todos estos profesores se afincaban mucho en esto, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, un profesor como Kenneth Weiss, que era clavecinista de Sa Florisson, de William, que el director es William Christie, él nos hacía todas las semanas ir a la Biblioteca Nacional, buscar en los archivos una cantata que no era editada, porque él no quería que nosotros llegáramos con música editada, sino que teníamos que ir a la Biblioteca Nacional, transcribir algo que no se había nunca hecho y venir, buscar los músicos que acompañaban esa cantata, 2 violines con una viola da gamba, con un clavecín, buscarlo y presentarle esa obra. Entonces, bueno, yo pasé 3 años en esa formación en el Conservatorio Nacional de París, y fue una formación impresionante porque eso me permitió a mejorar mis niveles de musicología al máximo, pues, porque tenía que ir, transcribir esa música y presentarla a él, y era todo un trabajo musicológico enorme, ¿no? Y así fue que, bueno, me entró el gusanito de hacer música que no, trato siempre de hacer música que no se hace, pues, porque me quedó ese gusanito así, ¿no? Y aportar con música que la gente no conoce, pues. Entonces, Maravilloso, querida Sandra, pero bueno, nosotros lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en nuestra conversación de hoy, en nuestro programa. Qué gusto haberte tenido esta mañana. gracias por la invitación. Un placer verlos a todos. Gracias por sus preguntas. Ha sido un verdadero honor. Y bueno, estas conversas son siempre muy sabrosas. El Eh, honor fue, ¿verdad? el honor fue aprendemos, nuestro, Sandra. Un gran honor tenerte aprendemos aquí. siempre mucho. Muchísimo, todo lo que aprendí uno que Eh,